Un caballo relincha sin parar frente a una tienda abandonada en el pueblo. Cuando su dueña entra a la tienda y descubre lo que hay dentro, se quedó helada. El sol de la mañana se derramaba generosamente sobre el pequeño pueblo, iluminando las calles adoquinadas que todavía brillaban por el rocío de la noche. Ana disfrutaba del suave aire matutino mientras paseaba con Tormenta, su majestuoso caballo negro. La relación entre ellos era especial, tejida a lo largo de los años de compartir aventuras, responsabilidades en la finca y momentos de paz. Tormenta era su confidente, su protector y, sin duda, su mayor orgullo. «Hoy toca algo diferente, chico», dijo Ana, palmeando suavemente el cuello del caballo. Él respondió con un bufido, como si entendiera sus palabras. Había decidido llevarlo al pueblo esa mañana, algo que hacía de vez en cuando para que Tormenta pudiera ejercitarse en terrenos diferentes y disfrutar de la vida fuera de los campos de la finca. Caminaban juntos, Ana sosteniendo las riendas con ligereza, confiando plenamente en su compañero. La gente del pueblo ya estaba acostumbrada a verlos pasar, y no faltaban las miradas admiradas dirigidas hacia el imponente animal. «Tormenta está más hermoso que nunca, Ana», exclamó doña Clara, una mujer de cabello blanco y sonrisa amable que vendía flores en un puesto de madera. «Gracias, doña Clara». «Él siempre roba miradas», respondió Ana con una sonrisa. Las calles comenzaban a llenarse de vida. Los tenderos abrían sus negocios, los niños corrían con mochilas en dirección a la escuela, y las campanas de la iglesia anunciaban las 8 de la mañana. Ana planeaba pasar por la plaza principal para comprar algo de pan fresco y luego regresar a casa, pero no tenía prisa. Disfrutaba del paseo y del ritmo relajado de la mañana. Tormenta avanzaba con paso firme, sus cascos resonando contra los adoquines. Sus crines ondeaban suavemente con cada movimiento, y su porte elegante hacía que cualquiera que lo viera se detuviera por un momento para admirarlo. Sin embargo, todo cambió de repente al doblar una esquina hacia una calle más tranquila. El caballo se detuvo de golpe, plantando firmemente las patas delanteras en el suelo. Ana, que estaba distraída mirando un puesto de frutas, sintió el tirón de las riendas y volteó rápidamente. «¿Qué pasa, chico?», preguntó con voz calmada, aunque por dentro estaba intrigada. Tormenta, en lugar de responder con un bufido relajado, tensó su musculatura. Sus orejas estaban erguidas, y su mirada se clavó en un punto fijo al otro lado de la calle. Ana siguió su línea de visión y notó que miraba hacia un edificio que había pasado desapercibido para ella en otras ocasiones. Era una tienda vieja y claramente abandonada. Las ventanas estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo que bloqueaba cualquier posibilidad de ver el interior. Las puertas de madera estaban entreabiertas, y el letrero en la parte superior estaba tan desgastado que el nombre del negocio era ilegible. A su alrededor, el aire parecía más pesado, como si el lugar emanara un extraño magnetismo. Tormenta comenzó a relinchar. Primero fue un sonido bajo, pero rápidamente escaló en intensidad, hasta convertirse en un clamor insistente que resonaba por toda la calle. Ana tiró suavemente de las riendas, intentando calmarlo. «Tranquilo, Tormenta, tranquilo. No pasa nada». Pero no era tan sencillo. El caballo golpeó el suelo con uno de sus cascos delanteros, sacudiendo la cabeza de un lado a otro con evidente agitación. Su mirada seguía fija en la tienda, y cada músculo de su cuerpo parecía estar en tensión. Un par de personas que pasaban por la calle se detuvieron a observar. Un anciano con sombrero se apoyó en su bastón mientras fruncía el ceño. «¿Todo bien, Ana?», preguntó con voz ronca. «No lo sé, don Rafael. Tormenta está actuando muy raro». El caballo no cesaba en su empeño. Relinchaba con fuerza, sus sonidos llenos de urgencia, como si tratara de transmitir un mensaje. Ana se agachó un poco para mirarlo a los ojos. «¿Qué intentas decirme?», murmuró, sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad. Una vez más, intentó hacer que avanzara, tirando suavemente de las riendas, pero Tormenta no se movió ni un centímetro. Estaba plantado firmemente, como una estatua viviente, con su atención completamente puesta en la tienda. Ana suspiró, mirando nuevamente hacia el edificio. Había algo extraño en ese lugar, algo que no podía ignorar. La fachada desvencijada y las puertas entreabiertas parecían llamarla, como si escondieran un secreto esperando ser descubierto. «Está bien, chico. Vamos a ver qué es lo que te tiene tan inquieto», dijo finalmente. Con una última caricia en el cuello de Tormenta, Ana ató las riendas a un poste cercano para asegurarse de que el caballo no se alejara.
El animal continuaba relinchando, aunque ahora parecía más expectante, como si supiera que Ana estaba por hacer lo correcto. Cruzó la calle lentamente, sintiendo como sus botas resonaban en el adoquinado. El aire parecía más frío cuanto más se acercaba a la tienda, y un leve escalofrío recorrió su espalda. Al llegar a las puertas, Ana extendió la mano y las empujó con cuidado. El sonido de la madera crujiendo resonó en el silencio, seguido por una nube de polvo que se levantó al abrirse. El interior estaba oscuro, y los rayos de luz que se colaban a través de las grietas en las ventanas apenas iluminaban el espacio. Ana dio un paso hacia adentro, tratando de ajustar su vista a la penumbra. Un olor agrio y húmedo llenó sus pulmones, haciéndola retroceder por un momento. Se cubrió la nariz con el brazo, pero algo al fondo llamó su atención. Había un leve movimiento, casi imperceptible, acompañado de un sonido suave y débil. «¿Hola?», dijo Ana, su voz apenas un susurro que parecía perderse en la oscuridad. El débil sonido continuó. Era un gemido, apenas audible, pero lleno de fragilidad. Ana sintió como su corazón latía con fuerza mientras avanzaba lentamente hacia el origen del ruido. A medida que Ana avanzaba por la tienda, sus pasos resonaban en el suelo de madera crujiente. Las estanterías, llenas de polvo y telarañas, se alineaban a los lados, cubriendo la vista con una capa de abandono. La tenue luz que se colaba por las rendijas de las ventanas iluminaba fragmentos dispersos de lo que alguna vez pudo haber sido una tienda bien surtida, pero ahora solo quedaban vestigios de su pasado olvidado. El aire olía a humedad y moho, mezclado con una extraña sensación de quietud, como si el tiempo hubiera dejado de moverse allí hacía mucho. Ana respiró hondo, obligándose a mantener la calma mientras los relinchidos de tormenta continuaban a lo lejos, más agudos y llenos de una ansiedad palpable. Cada vez que ella avanzaba, el sonido se hacía más fuerte, como si el caballo estuviera tratando de alertarla de algo que aún no comprendía. El suave gemido, que hasta ahora había sido un murmullo, se convirtió en algo más claro, un sonido débil, entrecortado, casi como un susurro lastimero. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Ana se acercó al origen del sonido. El interior de la tienda era aún más oscuro en ese rincón, pero, al acercarse, pudo distinguir una pequeña figura acurrucada en el suelo. La figura parecía ser algo o alguien muy frágil, y la luz apenas la alcanzaba, dándole un halo sombrío. Ana se detuvo un momento, con la mente nublada por la sorpresa y la inquietud. ¿Qué era aquello? Era imposible saberlo a simple vista. Decidió dar un paso más y, al hacerlo, la figura se movió ligeramente, emitiendo un suave quejido. Fue entonces cuando Ana vio lo suficiente para comprender. En el rincón más oscuro de la tienda, acurrucado sobre una manta sucia, había un pequeño potro. Era un potro recién nacido, débil y cubierto de polvo. Sus ojos grandes y asustados la miraban con una mezcla de sorpresa y desesperación, pero lo que más la impactó fue su evidente fragilidad. El animal temblaba, su pequeño cuerpo apenas se mantenía en pie. Las piernas del potro estaban tan débiles que parecía que no podía sostenerse por sí mismo. Ana dio un paso atrás, sintiendo una oleada de shock recorrer su cuerpo. ¿Cómo había llegado ese potro hasta allí? ¿Quién lo había dejado en ese lugar tan inhóspito? Los ojos de Ana se llenaron de tristeza y preocupación al ver la débil respiración del animal, que luchaba por mantenerse despierto. Con manos temblorosas, se agachó lentamente hasta quedar a la altura del potro. Este la observaba fijamente, sin moverse, como si aún estuviera tratando de comprender qué estaba sucediendo. Era evidente que su madre lo había abandonado. Su pequeño cuerpo no tenía la fuerza necesaria para ponerse de pie, y Ana se dio cuenta de inmediato. El potro no podía caminar. Sus patas traseras estaban dobladas de manera extraña, como si algo hubiera ido mal en su desarrollo. Ana sintió una punzada de angustia en el pecho al darse cuenta de lo que eso significaba. La madre del potro, una yegua, lo había abandonado porque no podía caminar, incapaz de ayudarle a sobrevivir. El potro, pequeño y frágil, había quedado atrás, solo en esa tienda olvidada, arrastrándose apenas hacia el rincón más alejado de la habitación. La joven no podía entender cómo algo tan cruel había podido suceder. ¿Por qué nadie había hecho nada? ¿Por qué lo habían dejado en ese lugar oscuro y frío? Su mente comenzó a dar vueltas, pero algo en su interior le decía que debía hacer algo, que no podía dejarlo allí. «Vamos, pequeño», susurró Ana, acercándose lentamente al potro. Al principio, el animal retrocedió, temeroso de su cercanía, pero algo en la voz suave de Ana parecía tranquilizarlo.
Poco a poco, el potro se quedó quieto, sus ojos llenos de una tristeza infinita, pero también de una súplica silenciosa. Ana extendió la mano con cuidado, tocando la cabeza del potro. La suavidad de su pelaje era reconfortante, pero la temperatura de su cuerpo era fría, y eso la preocupó aún más. El potro no estaba en condiciones de sobrevivir mucho tiempo en esas circunstancias. «No te preocupes», murmuró Ana, con la voz quebrada por la emoción. Sabía que, para salvarlo, debía actuar rápido. Su mente comenzó a planear a toda velocidad. Tormenta había sentido la presencia de este pequeño, sin duda alguna. Él había percibido la debilidad y el abandono del potro antes que nadie. Ana se levantó rápidamente, sin dejar de mirar al potro, y salió de la tienda corriendo. Los rayos del sol golpearon su rostro al salir, y el aire frío de la mañana la despertó de su angustia momentánea. Fue directo hacia donde había dejado a Tormenta, quien seguía mirando hacia la tienda, sus relinchidos menos intensos pero aún llenos de preocupación. «Tormenta, espera aquí», dijo Ana, mientras corría hasta su caballo, sin perder el tiempo. El caballo la observó con una mezcla de ansiedad y confianza. Ana montó rápidamente, las riendas en la mano, y, al girarse, su mirada se posó nuevamente en la tienda. Con determinación, Ana cabalgó a toda velocidad de vuelta a su finca. Necesitaba conseguir todo lo que el potro necesitaba para sobrevivir. Un refugio cálido, comida y, lo más importante, su cuidado. Tormenta, al ver la urgencia de su dueña, no dudó en seguirle el paso, marchando por el campo a un ritmo apresurado. En su mente, Ana repetía una y otra vez las palabras que se habían grabado en su corazón al ver al potro en esa tienda: «No lo dejaré solo. Lo salvaré». Pero sabía que la verdadera batalla comenzaba ahora. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Ana y Tormenta llegaron a la finca con rapidez. El galope de Tormenta resonaba por el campo, y el aire se cortaba a su paso. Ana apenas podía pensar con claridad, pero su instinto la guiaba. Su mente estaba llena de imágenes del pequeño potro débil, con su cuerpo tembloroso y su mirada perdida. No podía dejarlo en ese estado, no podía permitir que un ser tan indefenso quedara atrás. Cuando llegaron al establo, Ana saltó de un solo movimiento de la silla de montar, sin perder tiempo. Corrió hacia el interior del granero, donde ya había preparado una zona cálida para potros recién nacidos. El granero era grande, bien ventilado y con una luz tenue que lo hacía perfecto para albergar animales jóvenes. Había una parte con una cama de paja, una manta gruesa y un pequeño cercado para asegurarse de que el potro estuviera seguro mientras se recuperaba. Tormenta relinchó, como si sintiera la misma urgencia que su dueña. Ana sabía que su compañero también estaba preocupado, y sin él, el pequeño potro jamás habría sido encontrado. Con rapidez, Ana se dirigió al cobertizo donde guardaba las provisiones y trajo un balde con agua fresca, así como algunos trozos de pan y heno. Necesitaba que el potro se hidratara y se alimentara lo más rápido posible. El cielo ya comenzaba a oscurecer, y las luces del granero daban un resplandor cálido al lugar. Ana miró hacia el campo, donde el sol ya había desaparecido detrás de las colinas. La noche había caído, y la quietud del paisaje la envolvía. Sin perder tiempo, se acercó a Tormenta, quien se mantenía cerca, vigilante y calmado. «Ahora, chico, ve a descansar», le dijo Ana, acariciando su cuello con suavidad. Tormenta dio un suave relincho, como si entendiera la gravedad de la situación, y se dirigió hacia el rincón donde solía descansar después de un día largo. Ana regresó al establo principal, llevando consigo lo necesario para atender al potro. En el fondo del granero, el pequeño animal estaba acostado sobre la manta de paja, respirando de forma irregular. Cada vez que se movía, un ligero quejido escapaba de sus labios, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en Ana, como si la estuviera esperando. «Voy a ayudarte, no te preocupes», dijo Ana, acercándose con un cuidado que reflejaba su preocupación y ternura. El potro, al ver la cercanía de Ana, intentó levantar la cabeza, pero sus patas temblaron tanto que terminó cayendo de nuevo en el lecho de paja. Ana se arrodilló a su lado, observando con más detalle las extremidades traseras. Las piernas, aunque eran delgadas y frágiles, no tenían fracturas evidentes, pero la forma en que estaban dispuestas indicaba un daño en los músculos, tal vez en las articulaciones. Esto explicaba por qué el potro no podía mantenerse de pie y por qué su madre lo había abandonado.
Ana sintió que una mezcla de compasión y dolor se apoderaba de su pecho. El potro no solo necesitaba atención física, sino también emocional. Estaba solo, había sido rechazado por la madre que debería haberlo cuidado, y ahora dependía por completo de ella. «Voy a ayudarte a levantarte», dijo Ana, levantando suavemente al potro por el cuello y las patas delanteras. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la fragilidad con la que reaccionaba el animal, que apenas podía mantener la cabeza erguida. Con todo el cuidado del mundo, Ana lo acomodó en la manta de paja, cerca de una lámpara que proporcionaba un poco de calor. Le dio agua en pequeños sorbos, y luego le ofreció un poco de heno, aunque el potro no parecía tener fuerzas para comer aún. Ana suspiró, y con una voz temblorosa, le susurró al oído: «Sé que es difícil, pero vas a salir adelante. Yo no te voy a dejar solo». Mientras le acariciaba el lomo, Ana se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida en las últimas horas. Antes de todo esto, su único enfoque había sido su finca, su rutina y sus días tranquilos con Tormenta. Pero ahora, el potro necesitaba de ella, y ella no podía permitirse dudar ni un segundo. A lo lejos, se escuchó el suave relincho de Tormenta, como si también él estuviera vigilando. Ana se levantó y salió del granero un momento para tomar aire fresco. El viento frío de la noche la abrazó y la despertó de su torpeza emocional. Cuando regresó al establo, vio al potro, que había logrado levantar la cabeza un poco más. No era mucho, pero era un progreso. En ese momento, Ana comprendió que la batalla no solo era contra el abandono del potro, sino también contra el tiempo. Necesitaba asegurar que el pequeño sobreviviera y, lo más importante, que se recuperara de la manera correcta. Sabía que debía recurrir a su conocimiento sobre caballos, pero también a su instinto, a lo que Tormenta le había enseñado a lo largo de los años sobre el cuidado de los animales. Pero, por encima de todo, debía luchar contra la sensación de desesperanza que la había invadido al ver al potro por primera vez. El pequeño ser dependía completamente de ella, y no pensaba fallarle. Se inclinó junto a él, tomándolo en sus brazos para darle un poco más de calor. «Te salvaré, pequeño, te lo prometo». El sol ya estaba empezando a asomarse en el horizonte cuando Ana se levantó al día siguiente, después de haber pasado la noche vigilando al potro. El animal seguía débil, pero algo en su respiración parecía haber mejorado. Aunque había logrado mantenerse despierto por breves momentos, todavía no podía moverse ni alimentarse por sí mismo. Ana se sentó junto a él, acariciando su pequeño cuerpo tembloroso con la esperanza de que el calor de su contacto le diera algo de consuelo. Sin embargo, Ana sabía que no podía seguir avanzando sola. Su conocimiento sobre el cuidado de caballos era extenso, pero nunca había tratado con un potro tan frágil, y además, el problema con sus patas era algo que necesitaba la evaluación de un experto. Su instinto le decía que necesitaba la ayuda de alguien con más experiencia, alguien que pudiera darle una opinión precisa sobre el estado del potro y cómo proceder. Decidida, se levantó y salió del establo. El aire fresco de la mañana la envolvió mientras caminaba rápidamente hacia la casa, con la mente en una sola misión: pedir ayuda. En la pequeña aldea, la única veterinaria de confianza era la doctora Carmen, una mujer experimentada, conocida no solo por su habilidad con los animales, sino también por su gran corazón. Carmen había trabajado con los caballos de la finca de Ana en el pasado, y Ana sabía que era la persona indicada para este tipo de situación. Con determinación, se dirigió a la casa de la veterinaria, una casa antigua con un pequeño jardín bien cuidado al frente. Al llegar, Ana tocó la puerta con firmeza, casi impaciente. El sonido del timbre resonó en el silencio de la mañana, y en pocos momentos, la puerta se abrió. «Ana, ¿qué haces por aquí tan temprano?», dijo Carmen, sonriendo ampliamente al verla. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño y una bata blanca que denotaba su profesión. Aunque su rostro reflejaba calidez, en sus ojos podía verse la curiosidad por la visita inesperada. «Doctora Carmen, necesito su ayuda», respondió Ana, con un tono que mostraba claramente su preocupación. Carmen frunció el ceño al ver la expresión seria de Ana. «Claro, ¿qué ha pasado?». «Es sobre un potro», dijo Ana, mirando a Carmen con intensidad. «Lo encontré ayer en una tienda del pueblo. Está muy débil, no puede caminar. Su madre lo abandonó. Lo traje a la finca, pero no sé qué hacer. Necesito que lo revise». Carmen asintió rápidamente, comprendiendo la urgencia en la voz de Ana. «Voy a ponerme mi equipo. Dame un momento, y vamos». Ana la acompañó de vuelta a su casa,
caminando con rapidez, llena de preocupación. El pensamiento de que el potro aún podía estar en grave peligro la hacía caminar casi en automático. En cuanto llegaron al granero, Carmen se detuvo en la entrada, y sus ojos se posaron en el potro con un rostro grave. El potro seguía acostado en la manta de paja, pero algo en su postura había mejorado ligeramente. Al ver a la veterinaria, levantó la cabeza, aunque con esfuerzo, como si sintiera la presencia de alguien que podía ayudarlo. «Es muy pequeño, y tan frágil», comentó Carmen en voz baja, acercándose al animal con cautela. Ana observaba con ansiedad, esperando que Carmen pudiera ofrecerle alguna respuesta sobre la condición del potro. La veterinaria se inclinó lentamente, tocando con delicadeza las patas traseras del animal. El potro emitió un leve quejido, y Carmen se detuvo, observando con más detalle. Tiene los músculos de las piernas traseras bastante débiles, y las articulaciones no están funcionando correctamente. No es una fractura, pero parece que hay un daño en los tendones o músculos que no está permitiendo que se mantenga de pie, explicó Carmen, mientras analizaba cada movimiento del potro. Ana sintió un nudo en el estómago al escuchar la explicación. ¿Eso quiere decir que nunca podrá caminar?, preguntó con voz temblorosa. Carmen la miró, dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. No necesariamente. Con el cuidado adecuado, hay una posibilidad de que sus piernas se recuperen, pero eso va a depender mucho de su fuerza de voluntad y de cuánto tiempo le dediquemos para ayudarlo. Necesitará un tratamiento muy específico. Ana asintió con esperanza, pero también con incertidumbre. La idea de que el potro pudiera salvarse la aliviaba, pero sabía que el proceso sería largo y complicado. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo?, preguntó, buscando respuestas concretas. Carmen se levantó y caminó hasta donde había dejado su maletín. Sacó algunos frascos con ungüentos y viales de medicamentos. Vamos a darle una mezcla de vitaminas para fortalecer sus músculos y sus articulaciones. Necesitamos ponerle una férula en las patas traseras para que las mantenga inmóviles mientras se recupera. Esto le dará el soporte necesario. También debemos asegurarnos de que esté bien alimentado y de que no se deshidrate. Ana escuchó atentamente, pero algo en su mente seguía dando vueltas. ¿Y si no mejora?, preguntó, con voz vacilante. Carmen la miró con sinceridad, sin rodeos. Si no mejora con este tratamiento, podemos intentar otras opciones, pero lo que más importa es que no perdamos la esperanza. A veces, estos pequeños tienen una capacidad de recuperación asombrosa. El hecho de que todavía esté consciente y responda es una señal positiva. Ana asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza florecer en su pecho. Gracias, doctora. Haré todo lo que pueda para que se recupere. Carmen sonrió y le dio una palmada en el hombro. Confío en que lo lograrás, Ana. Pero recuerda, la paciencia será clave. Con ese consejo, la veterinaria comenzó a preparar el tratamiento, y Ana se quedó a su lado, decidida a no dejar de luchar por el pequeño potro. Si alguien podía salvarlo, era ella, y con la ayuda de Carmen, no permitiría que esa pequeña vida se perdiera. Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia y dedicación para Ana. Cada mañana, después de alimentarse y atender a las tareas cotidianas en la finca, ella se dirigía al granero, donde el potro seguía descansando sobre su manta. Aunque su pequeño cuerpo ya no temblaba con la misma intensidad, seguía sin poder caminar, sus piernas traseras dobladas como si fueran demasiado débiles para sostenerlo. A cada paso, Ana sentía el peso de la incertidumbre, pero también la esperanza de que, si persistía en su cuidado, el potro podría superar su fragilidad. La doctora Carmen había sido un apoyo fundamental. Cada 2 días, la veterinaria regresaba para monitorear el progreso del potro, asegurándose de que el tratamiento estuviera funcionando. Las primeras semanas fueron cruciales. Carmen le enseñó a Ana cómo masajear los músculos del potro para evitar que se atrofiaran, y cómo cambiar la férula que estabilizaba las patas traseras del animal. Aunque Ana tenía experiencia con caballos, nunca había tenido que cuidar a uno tan vulnerable y tan pequeño. Al principio, los progresos fueron lentos. El potro, que Ana había nombrado Trueno por su espíritu tenaz, apenas lograba mover las patas cuando se le pedía que se levantara. Sus ojos, grandes y expresivos, seguían observando a Ana con una mezcla de agradecimiento y miedo, como si no comprendiera del todo por qué su vida había dado un giro tan drástico. En sus ojos, Ana veía reflejado el sufrimiento de haber sido abandonado, pero también una voluntad de luchar por sobrevivir.
Cada vez que el potro intentaba levantarse y caía nuevamente, Ana sentía un dolor profundo en su pecho, pero también un renovado impulso para no rendirse. Se mantenía firme, ayudándolo a ponerse de pie una y otra vez, hablándole suavemente para que supiera que no estaba solo. Tormenta, su caballo, siempre estaba cerca, observando con atención y, en ocasiones, acercándose al potro para asegurarse de que todo estuviera bien. Un día, después de varias semanas de arduo trabajo, algo extraordinario ocurrió. Ana estaba sentada junto al potro, masajeando sus patas como siempre lo hacía cuando, de repente, Trueno comenzó a mover las piernas con más energía. Al principio, solo fue un movimiento ligero, casi imperceptible, pero luego el potro comenzó a girar sus patas delanteras con más confianza. «Lo está logrando», exclamó Ana, levantándose de un salto y observando con asombro. El potro, sin embargo, no pudo mantener su equilibrio y cayó de nuevo al suelo, pero esta vez no se quedó inactivo. Movió la cabeza y trató de levantarse nuevamente, usando más fuerza que antes. Su respiración se aceleró, pero había algo diferente en su actitud, una determinación que Ana no había visto hasta ese momento. «Eso es, Trueno, tú puedes», dijo Ana con voz temblorosa, sonriendo mientras veía al potro esforzarse por ponerse de pie. Fue un proceso lento, pero después de unos minutos de intentos fallidos, Trueno logró ponerse de pie por breves segundos. El pequeño potro temblaba de cansancio, pero su mirada estaba llena de una especie de orgullo por su logro. Ana se agachó junto a él, acariciando su lomo con ternura. «Eso es. Lo conseguiste», dijo Ana, abrazándolo con delicadeza. Esa noche, después de una jornada de avances, Ana se sintió más esperanzada que nunca. Aunque el camino aún sería largo y lleno de obstáculos, Trueno había dado un primer paso importante en su recuperación. Ana sabía que, si seguía trabajando con él, el potro podría llegar a caminar por sí mismo, y quizá, algún día, correr libremente por el campo. Las noches fueron ahora diferentes. Ana se levantaba cada pocas horas para asegurarse de que Trueno estuviera cómodo y bien alimentado. Durante las horas de descanso, ella lo observaba en silencio, sintiendo que el vínculo entre ambos se fortalecía con cada gesto, con cada esfuerzo. Tormenta también estaba cerca, como siempre, vigilando desde la distancia. Un par de días después, mientras el sol comenzaba a descender, Ana se encontraba en el granero, limpiando las herramientas. Fue entonces cuando escuchó un leve sonido, casi imperceptible al principio. Era como un pequeño crujido, un sonido de algo moviéndose. Ana levantó la mirada y vio, con el corazón acelerado, como Trueno estaba dando sus primeros pasos. No era mucho, y aún se tambaleaba, pero había algo en su actitud que llenaba a Ana de orgullo. El potro, que había sido tan frágil, tan pequeño e indefenso, ahora estaba empezando a caminar, y no solo eso, parecía que lo hacía con confianza. «Lo está haciendo, Tormenta», dijo Ana, mirando a su caballo, que estaba de pie a un lado, observando con atención el avance de su pequeño amigo. Tormenta, como si entendiera la magnitud de lo que sucedía, dio un pequeño relincho, como si le estuviera dando su aprobación. Ana caminó hacia el potro, que ya había dado varios pasos vacilantes. «Eso es, Trueno. Lo conseguiste», exclamó Ana, mientras se agachaba para acariciar su cuello. El potro se detuvo, mirándola con esos ojos grandes y confiados, como si estuviera esperando su aprobación. Ana sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero al ver a Trueno dar esos primeros pasos, se dio cuenta de que su esfuerzo había valido la pena. Juntos, habían superado la adversidad, y con paciencia y amor, todo era posible. Esa noche, mientras el granero se sumía en la quietud, Ana se recostó en su cama, con una sonrisa en el rostro. El potro estaba un paso más cerca de la libertad que había perdido, y ella estaba más que dispuesta a acompañarlo hasta el final de su camino. Los días siguientes fueron una mezcla de esfuerzo, emoción y una profunda sensación de logro para Ana y Trueno. Después de su primer paso exitoso, el potro empezó a dar más pasos, uno tras otro, aunque todavía vacilantes y algo torpes. Cada vez que caía, Ana lo levantaba con suavidad, le hablaba en voz baja y le ofrecía algo de heno o agua para que se recuperara. La evolución era lenta, pero el progreso era real. Con cada paso, el potro demostraba más y más su deseo de vivir, de pelear por su futuro. Ana nunca dejó de observarlo, siempre pendiente de cada pequeño detalle. Durante las primeras semanas, Trueno permaneció con la férula en sus patas traseras, y cada día le realizaba los masajes recomendados por la doctora Carmen.
A pesar de la fatiga que a veces sentía, nunca dejó que el cansancio la venciera. El potro ya había sido una fuente de motivación, una razón para seguir adelante con más fuerza que nunca. Un día, después de varias semanas de avances, Ana decidió llevar a Trueno fuera del granero. Quería que el potro respirara aire fresco y, tal vez, diera sus primeros pasos en un terreno más amplio. Al principio, Trueno parecía algo nervioso, pero cuando las suaves brisas de la tarde acariciaron su rostro, algo cambió. Se mostró más relajado, como si entendiera que ese era el primer paso hacia su recuperación total. Ana, con un lazo corto atado alrededor de su cuello para mantenerlo cerca, lo condujo por el campo cercano. El pequeño potro caminaba lentamente, pero sin la fragilidad que había mostrado al principio. Tormenta estaba cerca, observando con su mirada tranquila, como si aprobara la pequeña aventura. «Vamos, Trueno, un paso más», le decía Ana, mientras veía cómo el potro intentaba balancear su cuerpo. El camino era fácil, pero la tierra irregular lo hacía tambalear un poco. A pesar de los tropiezos, no dejaba de intentarlo, y esa determinación la llenaba de esperanza. «Lo estás logrando», murmuró Ana para sí misma, emocionada, mientras observaba la pequeña figura del potro avanzar con cuidado pero con firmeza. De repente, Trueno se detuvo. Ana, un tanto preocupada, se acercó rápidamente, pero lo que vio la hizo sonreír. El potro había notado algo en el campo. Levantó la cabeza y sus orejas se pusieron en alerta. Ana, curiosa, miró hacia donde le estaba mirando y vio una manada de caballos pastando a lo lejos. Era una visión que Ana no había planeado ver tan pronto. La manada estaba compuesta por caballos salvajes, aquellos que a veces merodeaban cerca de la finca, y al parecer, uno de ellos había llamado la atención de Trueno. El potro comenzó a caminar con más determinación, como si quisiera acercarse a ellos. «No, pequeño, no te vayas», dijo Ana, tratando de guiarlo suavemente de vuelta. Pero el potro, con una decisión en sus ojos, no cedió. Ana se quedó inmóvil por un momento, observando la escena. En el fondo, ella sabía que ese era un momento importante, un indicio de que el potro ya comenzaba a sentirse más fuerte, a conectar con sus instintos. A pesar de que la manada estaba lejos, el hecho de que Trueno hubiera reaccionado de esa manera mostró cuánto había crecido desde que ella lo había encontrado abandonado en la tienda. «Está bien, vamos a quedarnos cerca, pero no te alejes», le dijo, calmada, mientras le sujetaba la cuerda con firmeza. El potro, sin embargo, parecía entender la intención de Ana. En lugar de correr hacia los caballos, se quedó cerca de ella, caminando a su lado con más confianza. A medida que avanzaban por el campo, Ana sintió un inmenso alivio. Trueno estaba tomando sus propios pasos hacia la independencia, pero no lo hacía solo. Ella seguía siendo su guía, su refugio, y lo seguiría siendo mientras se luchaba por fortalecer sus patas y encontrar su camino. Esa tarde, después de un par de horas caminando por el campo, Ana decidió regresar al granero. El potro no solo estaba más fuerte físicamente, sino que también parecía haber entendido la importancia de ese primer paseo. Sus pasos eran más firmes, y aunque todavía no podía correr como lo hacían los caballos salvajes, tenía algo más importante, la determinación para seguir adelante. Al llegar al granero, Ana lo acomodó en su cama de paja, y, por primera vez en semanas, se permitió relajarse. Se sentó cerca de él, observando cómo el pequeño potro respiraba con tranquilidad, descansando después de su aventura. A lo lejos, Tormenta se acercó lentamente, vigilante como siempre. Ana suspiró profundamente, mirando al potro que descansaba tranquilo. «Vas a ser fuerte, lo sé. Pronto correrás libre, como todos los caballos», murmuró, acariciando suavemente su melena. En ese momento, Ana comprendió que, aunque aún quedaban muchos obstáculos por superar, Trueno ya había dado el paso más importante de todos. Había decidido luchar por su vida. Y con cada día que pasaba, Ana también luchaba, no solo por el potro, sino por un futuro lleno de esperanza y crecimiento. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El tiempo pasó rápidamente, y con cada amanecer, Trueno se volvía más fuerte, más decidido. Lo que había comenzado como un pequeño potro frágil, incapaz de sostenerse por sí mismo, se transformó en una criatura llena de energía y vida. Su evolución fue tan asombrosa que Ana apenas podía creer cuánto había avanzado. De aquellos primeros días de incertidumbre, de cuidados constantes y masajes, ahora solo quedaban recuerdos.
Los meses siguientes trajeron consigo cambios que Ana nunca olvidaría. Trueno, con el paso del tiempo, comenzó a mostrar su verdadero carácter, un espíritu libre y valiente, propio de cualquier caballo joven, pero con una historia que solo él y Ana conocían. Sus patas, que antes no podían soportar su peso, ahora lo llevaban con firmeza, y sus pasos, antes vacilantes, se habían convertido en trotadas seguras. Cada día, veía cómo el potro progresaba más, fortaleciendo sus músculos y aprendiendo a moverse con una gracia que la sorprendía. Ana había hecho todo lo posible para darle el mejor cuidado, pero había algo en el potro que parecía superar cualquier desafío. Su determinación era incansable, y eso lo hizo recuperar terreno rápidamente. Había algo casi mágico en el modo en que la vida parecía volver a él, como si el potro hubiera sido testigo de su propia lucha por sobrevivir, y ahora, finalmente, disfrutaba de los frutos de su esfuerzo. Una mañana cálida de primavera, Ana salió al granero temprano, como era su costumbre, para ver cómo estaba el potro. Pero lo que vio la hizo sonreír de inmediato. Allí estaba Trueno, corriendo por el campo con Tormenta, su caballo de confianza, como si nada hubiera pasado. El potro trotaba con una ligereza que parecía sacada de un sueño, sus crines al viento y sus patas moviéndose con fuerza y rapidez. Ana observó en silencio, con una mezcla de emoción y satisfacción. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, bañando el campo con una luz dorada que resaltaba la belleza de los dos caballos corriendo juntos. Tormenta, siempre el líder de la manada, corría al lado de Trueno, su figura elegante y fuerte contrastando con la del potro, que todavía conservaba una cierta torpeza en su estilo de correr, pero sin duda se estaba uniendo al baile de la libertad. «Eso es, Trueno», exclamó Ana, desde la entrada del granero, mientras observaba cómo el potro daba vueltas y saltaba de un lado a otro, moviéndose con la misma alegría que cualquier caballo joven debería sentir en un día como ese. Los caballos parecían estar disfrutando del momento. Tormenta, al ver a Trueno tan feliz, se detuvo brevemente, como si esperara que el potro lo alcanzara, para después galopar nuevamente, invitándolo a seguirle. Trueno, con su energía desbordante, aceleró el paso, dejando atrás las sombras de su debilidad pasada. Ana se acercó, admirando la escena desde lejos, sintiendo que su corazón latía con fuerza al ver el progreso del potro. Se agachó y se apoyó en una de las vallas del campo, observando cómo los dos caballos corrían hacia el horizonte, su unión perfecta y su libertad palpable. El pequeño potro que había conocido en la tienda, abandonado y vulnerable, ahora estaba allí, en su plena vitalidad, mostrándole al mundo que todo era posible con determinación y amor. A lo largo de las siguientes semanas, los dos caballos, junto con Ana, continuaron disfrutando de la vida en la granja. Trueno ya no era solo un potro, sino un compañero fuerte y enérgico, corriendo por el campo con la misma confianza que Tormenta, sin temer a lo que pudiera venir. Ana sabía que el tiempo de cuidar al potro había llegado a su fin, al menos de la manera en que lo había hecho en los primeros meses. Ahora, él estaba listo para ser el caballo que había nacido para ser, libre, fuerte y lleno de vida. Una tarde, mientras los caballos descansaban después de una sesión de trote, Ana los observó desde la ventana de la casa. Trueno estaba recostado junto a Tormenta, mirando el atardecer. El sol iluminaba sus figuras, y Ana sintió una paz profunda en su corazón. Había logrado lo que parecía imposible. Había salvado una vida, no solo con cuidados, sino con su propia voluntad de no rendirse. «Lo lograste, pequeño», susurró Ana, con los ojos llenos de gratitud. En ese momento, sabía que el viaje de Trueno no había sido solo suyo, sino de ambos. Había sido un viaje de aprendizaje, de esperanza y, sobre todo, de amor. Ahora, mientras los dos caballos descansaban juntos, Ana entendió que la vida en la granja continuaría siendo tan mágica como siempre, pero ahora con un nuevo capítulo lleno de promesas de libertad, felicidad y aventuras que compartirían juntos. Un par de meses después, mientras la vida en la granja transcurría con calma, Ana se encontró con una propuesta inesperada. Un día, en medio de sus rutinas diarias, recibió una carta que cambiaría el rumbo de su vida. La misiva provenía de la familia Martínez, una de las más adineradas y respetadas del pueblo. El contenido de la carta era claro: les gustaría comprar la finca de Ana. Habían escuchado sobre su dedicación con los caballos y la granja, y pensaban que el lugar podría ser un excelente centro de turismo ecuestre, con visitas guiadas y paseos a caballo para los turistas que frecuentaban la región. Al principio, Ana se quedó quieta, con la carta en las manos, observando las palabras impresas sobre el papel. La propuesta era tentadora. Una gran suma de dinero,
una oferta que podría resolver muchas de sus preocupaciones económicas y brindarle una vida más cómoda. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa no era la vida que había elegido para ella, ni para Trueno ni para Tormenta. Ana pensó en los caballos, en lo que significaban para ella y en lo que había logrado con ellos. La granja no era solo un negocio, era su hogar, su refugio, y el lugar donde había aprendido a amar a esos animales con todo su ser. La idea de convertir el lugar en una atracción turística la inquietaba profundamente. A pesar de que el dinero podía ser útil, no estaba dispuesta a dejar que el alma de la granja se viera diluida por el ruido y las multitudes. Por eso, después de pensarlo detenidamente, decidió responder con una propuesta propia. A los pocos días, Ana redactó su respuesta, explicando su gratitud por la oferta, pero también presentando su propia visión para el futuro de la finca. Le propuso a los Martínez que, en lugar de venderles la propiedad, ella podría convertir la granja en un centro educativo y de formación, un lugar dedicado a enseñar a los niños y niñas del pueblo sobre el cuidado de los caballos, la importancia de la conexión con los animales y la conservación del campo. En lugar de convertir la granja en un simple atractivo turístico, Ana le sugirió que fuera un espacio donde los más jóvenes pudieran aprender habilidades que los unieran al mundo rural y los animales. En la carta, Ana les detalló cómo había observado la creciente desconexión entre las nuevas generaciones y la naturaleza, y cómo la educación práctica sobre el cuidado de los caballos podría ayudar a revivir esa conexión perdida. Les mencionó que la granja podría ser un lugar donde los niños no solo aprendieran sobre equitación, sino también sobre las responsabilidades que conlleva cuidar a los animales, cómo alimentarlos, cómo comprender sus necesidades y cómo construir una relación de respeto y confianza con ellos. Dicho proyecto no solo beneficiaría a los más jóvenes, sino que también ayudaría a que el pueblo se acercara más a sus raíces. Ana propuso que se creara un programa de visitas educativas, donde las escuelas pudieran llevar a los niños a conocer la vida en el campo, la importancia del trabajo con los animales y el valor de la vida rural. Además, sugirió organizar talleres y actividades que permitieran a las familias del pueblo involucrarse en la vida diaria de la granja, desde la siembra de hortalizas hasta el cuidado de los caballos y otros animales. En lugar de transformar la granja en un centro turístico que pierda su esencia, ¿por qué no convertirla en un lugar donde todos podamos aprender y compartir? Escribió Ana en su propuesta. La carta fue enviada con la esperanza de que los Martínez pudieran ver la grandeza de la propuesta. Ana sentía que, si lograba convencerlos, podría dar un paso más allá en su sueño de conectar a las personas con los caballos de una manera profunda y significativa, sin perder la esencia de lo que la granja representaba para ella. Días después, Ana recibió una respuesta positiva. Los Martínez estaban dispuestos a reunirse con ella para discutir la idea más a fondo. Aunque al principio la propuesta parecía poco convencional, Ana había tocado una fibra sensible. Ellos reconocieron la importancia de educar a las futuras generaciones en un entorno natural y educativo, y estaban dispuestos a colaborar en la creación de este nuevo proyecto. Sin embargo, también mencionaron que tendrían que hacer algunos ajustes en cuanto a la infraestructura y los recursos disponibles para lograr que todo fuera posible. El día de la reunión, Ana y los Martínez se sentaron en la vieja mesa de madera de la casa de la finca. Con una taza de café en las manos, Ana expuso su visión con pasión. Les explicó cómo la granja no era solo un lugar para ella, sino un espacio en el que los caballos, los animales y la tierra hablaban de una forma que pocos comprendían. Ana habló con el corazón, y sus palabras no solo tocaron a los Martínez, sino que también encendieron una chispa de entusiasmo en ellos. ¿Y qué piensan de involucrar a los niños en el cuidado de los caballos desde una edad temprana?, preguntó Ana, mientras señalaba a Trueno y Tormenta, que pastaban tranquilamente en el campo cercano. Ellos podrían ser los guías del futuro, no solo en términos de equitación, sino como guardianes de la tradición rural. La reunión fue un éxito. Los Martínez aceptaron su propuesta de transformar la finca en un centro educativo, un lugar donde los niños pudieran aprender el arte de cuidar a los caballos, además de entender los valores de la vida en el campo, el respeto por los animales y el trabajo en equipo. Incluso accedieron a financiar parte de las mejoras necesarias para convertir la granja en un lugar adecuado para recibir a los grupos escolares y a las familias del pueblo. Ana sintió una oleada de satisfacción al saber que había encontrado el equilibrio perfecto. La granja seguiría siendo su hogar, pero también sería un lugar para educar, para compartir y para conectar a las personas con la naturaleza de una manera auténtica. La propuesta había sido aceptada, pero más importante aún, su visión de preservar el espíritu de la granja y la conexión con los caballos se mantenía intacta. A partir de ese momento, la granja se transformó en un centro de aprendizaje y conservación,
y Ana comenzó a preparar el espacio para recibir a los niños y niñas del pueblo, mientras Trueno y Tormenta, con su vitalidad renovada, serían los grandes protagonistas de este nuevo capítulo. Juntos, harían de ese lugar un refugio de conocimiento, un lugar donde las generaciones futuras aprenderían que, más allá de la equitación, el verdadero cuidado de los caballos se basaba en el respeto, el amor y la paciencia. El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. Los Martínez, comprometidos con la idea de Ana, comenzaron a invertir en las mejoras necesarias para convertir la granja en un espacio educativo. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Ana, junto con un pequeño equipo que contrató para ayudar en la remodelación, se dedicó a preparar el lugar para recibir a los primeros grupos de niños y niñas. La granja necesitaba algunas adecuaciones, senderos más amplios para los recorridos, un aula al aire libre con bancos y pizarras, y espacios adicionales para las actividades interactivas. Ana también decidió que sería fundamental crear un área dedicada a las demostraciones de cuidado y manejo de caballos. Así, construyó una pequeña zona de prácticas donde los niños podrían aprender a cepillar a los caballos, alimentarles correctamente y entender cómo interactuar con ellos sin miedo. Tormenta y Trueno serían los caballos principales para estas actividades. Con su naturaleza tranquila y amable, eran perfectos para enseñar a los niños a establecer una relación de confianza con los animales. El proceso de transformación fue desafiante, pero también estimulante. Cada rincón de la granja se llenaba de nuevas ideas y planes. Ana se encargó de que cada detalle estuviera alineado con su visión. La granja debía seguir siendo un lugar acogedor, un espacio donde la esencia de la vida rural no se perdiera, pero que también ofreciera oportunidades de aprendizaje a quienes lo visitaran. El día en que se completaron las primeras mejoras, Ana se sintió satisfecha, pero al mismo tiempo nerviosa. Todo parecía estar tomando forma, pero ahora necesitaba ver la reacción de los niños. Había algo mágico en la idea de que los pequeños del pueblo pudieran experimentar la vida en el campo de una manera tan cercana, interactuando directamente con los caballos, algo que muchos de ellos no habían experimentado antes. Para Ana, era más que una simple actividad educativa. Era una oportunidad para conectar a las nuevas generaciones con el mundo natural de una manera que los entretuviera y al mismo tiempo, los educara. Finalmente llegó el gran día. Los niños de la escuela primaria del pueblo serían los primeros en visitar la granja. Ana había preparado un programa especial que incluiría un recorrido por el campo, la oportunidad de interactuar con los caballos, y una pequeña charla sobre la importancia del cuidado animal y la vida en el campo. La emoción se sentía en el aire mientras los niños llegaban, acompañados de sus maestros y de algunos padres que decidieron participar. El grupo de niños, lleno de risas y preguntas, se dirigió hacia la granja, guiado por Ana, que les esperaba con Trueno y Tormenta cerca de la entrada. Al ver a los caballos, los niños se quedaron maravillados, observando cómo se acercaban con tranquilidad, reconociendo a Ana como su guía. Tormenta, con su porte imponente y sereno, caminó hacia ellos, mientras Trueno, con su energía característica, se acercó corriendo y saltando de felicidad, como si supiera que este día era especial. «Miren, chicos, ahí están», exclamó Ana, señalando a los caballos mientras los niños comenzaban a rodear a los animales con ojos curiosos. La primera actividad consistió en una demostración de cómo cuidar y cepillar a los caballos. Ana, con una sonrisa, les mostró a los niños cómo utilizar los cepillos y los productos adecuados para el cuidado del pelaje. Trueno, siempre paciente, permitió que los niños lo acariciaran, mientras Tormenta se mantenía cerca, como el ejemplo de calma y seguridad. Los niños comenzaron a imitar los movimientos de Ana, aplicando con cuidado lo que habían aprendido. Poco a poco, la atmósfera se fue llenando de una conexión genuina entre los niños y los caballos. «¿Por qué les cepillamos?», preguntó Ana, mirando a los niños mientras les entregaba los cepillos. «Porque los caballos, como nosotros, necesitan cuidados para sentirse bien. Y si queremos que ellos nos respeten y confíen en nosotros, debemos aprender a cuidarlos». Los niños asintieron con entusiasmo, y pronto comenzaron a hacer preguntas sobre los caballos, su alimentación y sus necesidades. Ana les explicó cómo cada caballo tiene su propio carácter y cómo se puede entender mejor a un animal cuando se le conoce profundamente. Los niños escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra mientras interactuaban con Trueno y Tormenta. Después de la actividad de cepillado, Ana organizó una pequeña exhibición de cómo montar a caballo, donde los niños tuvieron la oportunidad de dar un paseo corto sobre Tormenta y Trueno. Aunque al principio algunos niños estaban un poco nerviosos, pronto se dieron cuenta de que los caballos los guiaban con suavidad, y la experiencia se convirtió en un momento de pura alegría.
Uno de los momentos más emocionantes del día llegó cuando Ana invitó a los niños a ayudarla a preparar la comida de los caballos. Les explicó cómo los caballos tienen una dieta especial, que incluye heno, avena y otros nutrientes. Los niños, emocionados, se pusieron manos a la obra, aprendiendo cómo mezclar los ingredientes y cómo servir la comida correctamente. Al final del día, Ana observó cómo los niños se despedían de los caballos con una mezcla de respeto y cariño, muchos de ellos prometiendo regresar pronto. Sus ojos brillaban de emoción, y algunos de ellos incluso le pidieron a Ana que los dejara montar nuevamente. Ana sonrió, satisfecha al ver cómo había logrado transmitir el amor y el respeto por los caballos, algo que, en su opinión, era más valioso que cualquier conocimiento técnico. Esa tarde, mientras los niños se marchaban, Ana se quedó en el campo, mirando a Trueno y Tormenta. Había dado el primer paso hacia la creación de un legado, no solo para ellos, sino también para las generaciones venideras. La granja, ahora convertida en un centro educativo, era el lugar perfecto para enseñar a los jóvenes lo que significaba cuidar a los caballos y vivir en armonía con la naturaleza. En ese momento, Ana sintió una profunda satisfacción, sabiendo que estaba haciendo algo mucho más grande que simplemente enseñarles a montar o a cepillar a los caballos. Estaba construyendo un puente entre el pasado y el futuro, uniendo a los niños del pueblo con las raíces rurales y con una tradición que, a menudo, se veía olvidada en el mundo moderno. Ella sabía que, poco a poco, los corazones de esos niños aprenderían a latir al ritmo de los caballos, y eso, para Ana, era lo más valioso que podía ofrecerles. Los meses siguientes trajeron consigo más visitas, más aprendizajes y más sonrisas. La granja se transformó en un verdadero centro de educación, y Ana se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple proyecto para enseñar a los niños sobre el cuidado de los caballos, había evolucionado en algo mucho más grande. La conexión entre los niños del pueblo y los caballos creció cada vez más fuerte, y poco a poco, la granja se convirtió en un lugar de encuentro para las familias, donde se compartían historias, risas y enseñanzas. El programa educativo comenzó a ganar popularidad, no solo entre los niños del pueblo, sino también entre los padres y otros miembros de la comunidad que se interesaron en aprender sobre el manejo de los caballos y la vida rural. Cada fin de semana, Ana organizaba talleres y actividades para toda la familia. Los niños se turnaban para montar a los caballos, aprender a alimentarlos y, lo más importante, comprender el valor del respeto mutuo entre animales y seres humanos. Tormenta y Trueno se convirtieron en los grandes protagonistas de las actividades. Ambos caballos, con sus personalidades tan distintas, enseñaban a los niños valiosas lecciones sobre paciencia y confianza. Tormenta, siempre tranquilo y sabio, enseñaba a los más pequeños cómo ser gentiles y atentos con los animales, mientras que Trueno, lleno de energía y vitalidad, les mostraba lo que significaba ser valiente, seguir adelante a pesar de los obstáculos y nunca rendirse. Ana, mientras tanto, no solo se dedicaba a enseñar, sino también a cuidar la finca con más dedicación que nunca. La granja había crecido, se había llenado de nuevas oportunidades, pero para ella, lo más importante seguía siendo el bienestar de los caballos y el equilibrio entre la naturaleza y las personas. Había logrado crear un lugar donde los caballos no solo eran parte de una atracción, sino que eran maestros, guías y amigos de los niños. Un día, mientras Ana se encontraba en el campo, observando los niños que corrían y jugaban alrededor de los caballos, sintió una profunda satisfacción. Había logrado lo que se propuso, había encontrado un propósito que conectaba su amor por los caballos con el deseo de enseñar a los demás. La granja no solo era un refugio para Trueno y Tormenta, sino también un lugar donde los corazones jóvenes aprendían a latir al mismo ritmo que los de los caballos, entendiendo que la vida en el campo y el cuidado de los animales no eran solo una tradición, sino una forma de vivir con respeto y armonía. Los días pasaron y la granja se llenó de nuevas historias. Ana empezó a recibir cartas de padres que agradecían el cambio que sus hijos habían experimentado al visitar la granja. Algunos contaron que sus hijos, antes tímidos o desconectados de la naturaleza, ahora deseaban pasar más tiempo al aire libre, aprendiendo a cuidar a los animales y a comprender su entorno. Otros mencionaban cómo sus hijos, al aprender a cuidar a los caballos, habían desarrollado una mayor responsabilidad y empatía. A medida que el proyecto continuaba creciendo, Ana comenzó a pensar en cómo expandir la iniciativa. Con la ayuda de los Martínez, que seguían comprometidos con la causa, pudo organizar eventos especiales, como concursos de habilidades ecuestres para niños y exhibiciones sobre la vida rural. Estos eventos no solo atraían a más personas de la comunidad, sino que también ayudaban a recaudar fondos para seguir mejorando las instalaciones de la granja. Un verano, la granja organizó su primer Día del Caballo,
un evento donde se invitaron a niños y adultos a participar en un festival de actividades relacionadas con los caballos. Había exhibiciones de equitación, talleres sobre el cuidado de los animales y hasta una pequeña competencia de saltos, en la que los niños, con la supervisión de Ana, pudieron demostrar lo que habían aprendido. Ese día, el campo estuvo lleno de risas y emociones, y Ana no pudo evitar sentirse orgullosa de todo lo que habían logrado. En medio de ese evento, mientras observaba a los niños montar a Tormenta y Trueno, Ana comprendió algo fundamental. El verdadero valor de su trabajo no radicaba solo en las lecciones que enseñaba, sino en las vidas que había tocado. Había transformado la granja en un lugar de aprendizaje y conexión, un refugio donde los caballos no solo eran animales de trabajo, sino compañeros de vida. Cuando el evento llegó a su fin y las familias se despedían, Ana se quedó en el campo, mirando a Tormenta y Trueno mientras pastaban tranquilos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Ana sonrió al ver cómo los caballos se acercaban a ella, como siempre lo hacían, buscando su compañía y cariño. El vínculo que había formado con ellos era irrompible, y ahora, a través de su trabajo, ese vínculo se extendía a toda una nueva generación. El legado que Ana había comenzado en ese pequeño rincón del mundo, con Trueno y Tormenta como sus maestros, seguiría creciendo y tocando vidas. La granja ya no solo era un lugar donde se cuidaban caballos, se había convertido en un faro de esperanza, de aprendizaje y de respeto, donde niños y adultos aprendían a valorar lo que verdaderamente importa, la conexión con los animales, la naturaleza y entre ellos mismos. Ana sabía que, sin importar cuánto cambiara el mundo a su alrededor, su granja siempre sería un refugio de amor, aprendizaje y, sobre todo, de vida. Y mientras los caballos trotaran libremente por el campo, ella seguiría allí, guiando a aquellos que llegaran con la misma pasión y el mismo propósito que ella había tenido desde el principio: enseñar a cuidar y amar a los caballos, y a comprender la importancia de proteger ese vínculo tan especial. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.